Y hoy quiero hablar acerca de algo que me parece muy interesante y que de pronto es uno de los textos, es un texto muy difícil porque uno lo lee y uno dice, pero ¿qué es lo que quiso decir Jesús acá? Y quisiera que me acompañaran un momentico a Marcos 3, en los últimos versículos de Marcos. Y quiero hablar acerca de mi otra familia. Miren lo que dice Marcos 3, que si uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno lee este texto y uno dice, pero Jesús es como muy fuerte acá, ¿cierto? Jesús como que, o sea, ¿por qué no valoró o por qué no puso como en, o sea, no puso a su familia como en ese estatus de, es mi familia, déjenlos entrar. Llegó mi mamá, déjenla entrar. Y Jesús, mire lo que pasa acá en Marcos 3. 31 dice, luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo y se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. O sea, le mandan la razón, le dicen, Jesús, su mamá lo está llamando allá afuera. En el versículo 32 dice, había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Sí, o sea, ¿qué hace usted ahí? Usted dice, mi mamá está afuera y mis hermanos. Ah, no, venga, un momentico, ábranle campo. Y Jesús responde de una manera que uno dice, ¿pero por qué? Versículo 33. Jesús respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y punto. Reunión Colombia. Amigos que se aman. Aman a Dios y su misión. No los llamó a entrar, no dijo, venga, mándenlos. No, la historia terminó ahí y no pasó nada. Uno lee eso y yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno lee eso y uno dice, como raro, ¿cierto? Jesús, o sea, a su propia mamá, a sus hermanos y como que él los deja ahí como que no, mis hermanos son ustedes y ya. Después hablo con ellos y uno queda como que, ¿qué quiere decir este texto, cierto? ¿Qué es esto como tan complejo? Pero vamos a mirar algunas cosas que nos pueden ayudar a entender un poquitico más este texto. Lo primero es que como leyó Viole, y si ustedes pusieron atención en el capítulo 3, este es un capítulo donde Marcos nos cuenta el rechazo que empieza a recibir Jesús por empezar a hacer cosas que eran muy extrañas para ellos, sobre todo porque hasta ese momento Jesús era el Jesús de la cuadra, de la calle, de los amigos, de los hermanos, de los primos. Digamos que este es uno de los textos donde nos muestra que Jesús tuvo hermanos. La Iglesia Católica históricamente de pronto ha mostrado que, o han tratado de interpretar el texto, algunos lo vieron como que no eran hermanos sino primos de Jesús, porque para, digamos, la teología católica, la Virgen María fue virgen siempre y ella no tuvo hijos con José, pero la Biblia nos cuenta que ellos fueron una familia normal y tuvieron otros hijos. Y por eso aquí dice que llegan la mamá y los hermanos de Jesús y lo llaman. Entonces, aquí, en este capítulo 3, empezamos a ver el rechazo por parte de la gente, de ya se levantan los fariseos a decir, pero ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿cómo se le ocurre hacer esto un día de descanso? Y ya empiezan a tramar cómo acabarlo porque se vuelve un problema para ellos. Pero también su familia y sus hermanos, o mejor dicho, Jesús se empieza a convertir como en un problema para ellos también. Porque pues la casa se empezó a llenar. Y ellos ya no, o sea, es que de un momento a otro Jesús se volvió muy famoso. Por eso él al principio les dice, no digan nada cuando sana a la gente, que es otra de las cosas que uno lee y uno dice, pero ¿por qué él les decía que no dijeran nada? No digan todavía nada. Porque eso lo que hacía era complicar el ministerio de él y no le iba a permitir poder llegar a más gente, sino que las multitudes empezaron a seguirlo. Mire que lo que dice que lo empezaron a ¿qué? A apretujar, a llenar, y la gente quería que la sanara. Y claro, pues hacía milagros. O sea, Jesús estaba haciendo un despliegue de todo el poder de Dios en su vida, y pues la gente empezó a seguirlo y se llenaba y se llenaba. Eso también se empezó a convertir en un problema para su propia familia. Y además que estaba haciendo muchas cosas que estaba de alguna manera yendo en contra del establecimiento político y religioso de ese momento. Entonces,
para la familia también se convierte en un problema. Por eso miren lo que pasa, que lo leyó Viole ahora en el versículo 20. Cuando le están cuestionando a Jesús y diciendo, pero ¿qué es lo que está haciendo? Mire lo que dice el versículo 20. Cierta vez Jesús entró en la casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. O sea, todo se empezó a complicar. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, versículo 21, intentaron llevárselo. ¿Y qué dijeron? O sea, se enloqueció. Perdón, qué pena. No sabemos qué está pasando con él. Porque la gente dice, pero que este no era el hijo suyo, María, Jesús el carpintero, el hijo mayor de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora está diciendo que es el hijo de Dios y haciendo milagros. Mire todo lo que está pasando. Y entonces los hermanos y aún María dicen, no sabemos qué es lo que está pasando. Ustedes se acuerdan otra historia cuando los hermanos de Jesús le dicen, salga, vaya pues muéstrese, no pues que es el hijo de Dios, vaya y haga milagros, salga a Jerusalén y hágale, o sea, muestre, como quien dice, retándolo. O sea, ¿ustedes se acuerdan de esa historia o no? Que le dicen, vaya y muéstrese, no pues que es el hijo de Dios, hágale, vaya, muéstrese, porque ellos también luchaban. Y yo piense por un momento, si usted hubiera sido hermana de Jesús, hermano de Jesús, usted ve a su hermano mayor normal, común y corriente, hasta los 30 años, pues que de pronto usted notaba algo diferente en él, pero no tanto. Pero ya cuando empieza a hacer milagros, a hacer cosas, y que soy el hijo de Dios, o sea, ¿usted cómo hubiera reaccionado frente a eso? O sea, ¿usted qué dice? Usted se enloqueció, ¿cierto? Sí, uno dice, no, llevémoslo al psiquiatra, alguna cosa, hablemos con Paul, con alguno de los que sabe el tema, porque esto no es normal. ¿Cómo así que el hijo de Dios? Entonces, de alguna manera uno entiende también la reacción de ellos, ¿cierto? Que uno dice, pues es muy lógico que ellos digan, está fuera de sí, no entendemos lo que está pasando. Y Jesús empieza a experimentar el rechazo de su propia familia, que esto es lo que el texto también está hablando acá. Empieza a ser rechazado por su propia familia porque empieza a mostrarse como el Hijo de Dios, a revelarse ya como Jesús, el Hijo de Dios. Y esto me hizo acordar hace muchos años cuando estábamos en el grupo de jóvenes que una vez llegó una niña a la iglesia y estaba muy contenta conociendo al Señor, estaba creciendo. Y llegó el papá un día y le metió, en medio, estábamos ahí, y cogió y ¡pam!, le metió una cachetada delante de todos. Estábamos como en el parqueadero. Y le dijo, yo me acuerdo lo que le dijo, prefiero que usted sea una prostituta a que venga a la iglesia. Y se la llevó, móntese en el carro, y se fueron. O sea, ese es el rechazo del que a veces vive la gente. O sea, yo tuve un amiguito cuando estaba conociendo al Señor también, estaba más o menos a los 13, 14 años, y a él le gustaba mucho la iglesia, y los papás se lo prohibieron. Le dijeron, no, preferimos que usted haga cualquier cosa menos cristiano. Y dejó de venir a la iglesia y le encantaba la iglesia. Y tristemente el pelado se volvió súper drogadicto, tuvo muchos problemas con las drogas. Y a los años me acuerdo que la mamá me buscó y me dijo, Andrés, ¿será que usted puede hablar con él para ver si él puede conocer del Señor? Y yo me acordé que ellos mismos fueron los que le impidieron acercarse al Señor. Y ese es el rechazo que vive mucha gente por seguir al Señor. Y Jesús mismo, por eso Jesús nos entiende también, porque él mismo experimentó ese rechazo en su propia familia. La familia de él no creyó en él, la familia de él decía, pero este está loco, ¿quién es este? Y eso es lo que está mostrando este capítulo. Pero creo que este es uno de los pasajes más complicados de leer, porque pareciese que Jesús entonces aquí no le está dando el valor a su propia familia, ¿sí o no? Como su familia lo está, o sea, uno dice en una familia típica colombiana, nuestra paisa, le dicen la mamá está afuera y mi mamá, no, venga, saquen todo el mundo, pásenla. Y Jesús dice, no, mi familia son ustedes. Y uno dice, pero ¿cómo así? Y por eso es tan complejo de pronto entender este capítulo. Pero lo importante y lo que es claro en este capítulo y en este texto es que Jesús aquí no está siendo mal hijo. O no se está desquitando de su familia porque me rechazaron, entonces yo también lo rechazo. No, Jesús no está haciendo eso. Jesús no está rechazando a su familia, Jesús no está siendo mal hijo con su familia. Solo está poniendo las cosas en un correcto orden, como todo lo que Jesús hizo. La familia no es mala,
Pero lo que Jesús está haciendo y está diciendo es, vamos a poner las cosas en un orden correcto. Y lo que está diciéndonos acá Jesús es que por la proclamación del Evangelio se engendra, empieza a crecer a gestarse una nueva familia, a la cual Él y sus discípulos pertenecen. Por la proclamación del Evangelio empieza a formarse una nueva familia. Jesús no está disminuyendo de alguna manera o acabando con su propia familia de sangre o digamos familia nuclear, sino que lo que está diciendo es para los discípulos del Señor, que eso es lo que la serie hemos llamado aprendices, y por eso estamos trabajando varias cosas de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Jesús lo que está diciendo es, para el discípulo del Señor, su familia se transforma, se agranda, crece. Ya no es solamente la familia de sangre, sino que empieza a crecer, y por eso Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Sino los que están acá, los que hacen la voluntad de Dios. Y esto es un texto que yo sé que nos rechina, digámoslo así, como cuando alguien está trinchando la carne y se le sale y le pega contra el plato con el cuchillo y ese sonido que como que uno lee esto, uno dice, uy, esto es como difícil de entender, porque parece como que Jesús está diciendo, no, mi familia son estos y ellos están allá. Y por eso es importante entenderlo y ver lo que Jesús está diciendo. Y esto me parece que es lo que es clave acá. Jesús está diciendo, para el discípulo de Jesús, para el aprendiz de Jesús, su familia se extiende. Su familia ya no es solamente su familia de sangre, sino que crece su familia. El ser aprendiz o el ser un discípulo de Jesús es entender que nuestra familia se extiende. Y yo sé que esto para nuestra cultura es muy complejo, porque a nosotros nos formaron con la idea de familia es familia, el resto de malas. Y aquí lo que Jesús está diciendo para el discípulo de Jesús, la familia crece. Y ya la familia se agranda. Y su otro discípulo, la iglesia, se empiezan a convertir en su familia también. El vínculo, aquí Jesús nos está diciendo, el vínculo que los une es la búsqueda del cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida práctica. Y la lealtad, miren esto, y la lealtad a esa familia, la familia del Señor, está por encima de cualquier otra lealtad, incluyendo la que se debe a los familiares más cercanos. Jesús nos está mostrando acá que Él amaba a su familia, amaba a su mamá. De hecho, Jesús se preocupó tanto por su mamá que cuando estaba en la cruz, ¿qué le dijo a Juan? O sea, básicamente le está diciendo, cuídela por favor. O sea, Jesús no fue que fue un desprendido y dijo, mira a ver qué hace. No, Jesús se preocupó por su mamá. Pero Jesús está diciendo, las prioridades para los discípulos del Señor empiezan a cambiar. Ahora, esto no quiere decir que entonces usted sea un irresponsable con sus hijos porque lo más importante es la iglesia. O sea, ¿sí me entienden lo que quiero decir? Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo su familia se está extendiendo, se está agrandando. Y hay otras personas que no son de su sangre que van a llegar a ser sus hermanos cercanos y a los cuales usted va a considerar parte de su familia. Y esto es muy bonito, porque la iglesia, Jesús está enseñándonos acá que la iglesia es la familia de Dios y debe reflejar el papá que tiene. La iglesia se convierte entonces en la familia de Dios y refleja el papá que tiene. Hay un autor, bueno, un amigo mío que algunos de ustedes conocen, Felipe Webb. De hecho, nosotros hicimos un libro hace como 2 años en los grupos que se llama Conectados, y en ese libro él dice que creer sin tener pertenencia no cambia el comportamiento. Miren esto, creer sin tener pertenencia no cambia el comportamiento. O sea, usted puede creer en el Señor, pero si usted no hace parte de la comunidad, usted no va a cambiar. Usted simplemente va a ser una persona que escuche y ya, pero no va a haber transformación. O sea, lo que él está diciendo acá es que el carácter no es transformado por lo que sabemos, por los versículos que entendamos, por la Biblia que entendamos, sino por cómo somos con otras personas, por cómo vivimos en comunidad. Y uno ve la historia de los discípulos en la Biblia y ellos fueron transformados en la comunidad. Uno ve a un Pedro
que fue cambiando a medida que iba interactuando con sus hermanos, con su familia, en la familia del Señor. Entonces, una iglesia que es sana se construye sobre la confianza de personas que son genuinas, en donde Dios ayudará a crecer en Cristo cuando aprenden a hablar la verdad en amor entre sí. Por eso es que Jesús empieza y dice esto, que parece ser muy fuerte, pero que lo que está diciendo es: ustedes, mis discípulos, los seguidores míos, tienen que entender que la iglesia es su nueva familia y que ahí es donde van a empezar a vivir y a vivir los procesos de transformación en su vida. Ahí es donde la iglesia es como el laboratorio del Señor para empezar a transformarnos unos a otros en comunidad. Entonces, mientras usted no entienda, hermano, hermana, mientras usted no entienda que su familia es la iglesia, no va a disfrutar la gracia de Dios de ser transformado en esa familia. Hasta que usted no entienda que la iglesia es su familia, usted no va a disfrutar de la gracia de ser transformado en medio de ella. Y yo he visto a través de los años muchos cristianos que vienen a la iglesia, no faltan los domingos, que llevan años en la iglesia, vienen y son cristianos, son personas que aman al Señor, pero que todavía viven con un cascarón, con una coraza que no se abren a otros, que son herméticos. Y cuando yo veo a las personas así que son así como, listo, yo voy a la iglesia, pero estas son mis barreras, a mí me da mucho pesar. No porque no estén viviendo la vida cristiana como es, sino que me da pesar de que no están disfrutando, no porque no vayan a ser salvos ni nada de eso, sino porque no están disfrutando la realidad de la transformación en medio de la comunidad. El ser parte, el abrirse a otras personas y poder llamar a otros extraños que no eran de sangre, poder llamarlos familia y decir: esta es mi familia también, porque eso es lo que Jesús está diciendo acá. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, que no tenía necesidad por ser Dios de pertenecer a ninguna familia ni nada, llama a sus discípulos mi familia, Él nos está diciendo: sigan ustedes mi ejemplo. Entonces, si Jesús encontró en sus discípulos a su familia, pues también nos está llamando a nosotros a encontrar nuestra familia en la iglesia. Eso no quiere decir que usted ya no ame, ni cuide, ni su familia de sangre sea importante para usted. Pero lo que está diciendo Jesús es: se le añade nueva familia a usted. Y sus lealtades ya no son solamente para su familia de sangre, sino que su familia se extiende. Y eso, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leo eso o cuando entiendo esto, yo digo: eso suena como duro, ¿sí o no? Eso es como extraño, porque pues es que mi familia es mi familia, ¿cierto? Es que sangre es sangre. Pero Jesús está diciendo: no, de ahora en adelante no. Ustedes, mis discípulos, ya son una familia también. ¿Cuántos están luchando en este momento con esto? Como que, Dios mío, pero ¿qué es lo que me están diciendo acá? Mire, Jesús se hizo vulnerable y transparente y vivió en carne propia el riesgo de hacerse así. De hecho, el mismo texto que leímos hoy, Marcos 3, dice que Él escogió a sus discípulos y que uno de esos discípulos, ¿qué? Lo traicionó. Cuando uno se abre a otras personas, hay el riesgo de que las cosas salgan bien, de que la gente le haga daño a uno, pero como en todo, ¿o no? En nuestras familias también, en las familias de sangre igual. No quiere decir que porque pertenezcamos a una familia de sangre, entonces todo fue perfecto. Ahí también hubo problemas. Pero la realidad de lo que Jesús nos está hablando acá es de que para nosotros los discípulos de Jesús, para los aprendices de Jesús, hay otra familia. O sea, la familia crece. Ya no solamente su familia de sangre, y usted no puede solamente ser leal a esa familia de sangre, sino que ya se extiende su familia y usted ya tiene un amor también a otras personas y esas personas también a usted. Entonces, si la iglesia, digamos que en esto quiero, no sé, hoy estoy de pronto un poquito más regañón que siempre, pero bueno, no importa.
Si la iglesia sigue siendo un teatro para usted, si la iglesia sigue siendo la misa, pero ya no católica, sino cristiana, yo voy a la misa y cumplo. Si la iglesia sigue siendo un teatro para usted, significa que no ha entendido a Jesús. No ha entendido qué es ser discípulo de Jesús. Si la iglesia sigue siendo un ratico el domingo para usted, donde yo voy, me siento bien conmigo porque fui a la iglesia, le cumplí al Señor y salgo y no tengo relación con nadie, no comparto mi vida con otros, no camino con otros, lo más probable es que usted no haya entendido qué es seguir a Jesús. Porque solo ocurre la transformación en nuestras vidas cuando caminamos en comunidad, cuando caminamos con otros. Miren, Felipe Webb en ese libro dice algo muy interesante. Dice, nuestras heridas más profundas son heridas relacionales. Si usted piensa en esto, ¿cuáles son sus heridas más profundas? Alguien lo hirió, hubo una relación, o no hubo, por ejemplo. No estuvo el papá, eso es una herida profunda. O su papá hizo esto, su mamá hizo esto, su cónyuge, lo que sea. Las heridas más profundas del ser humano son heridas relacionales que otras personas hicieron hacia nosotros. Y tienen que ser sanadas en una experiencia comunitaria. Si nuestras heridas son relacionales, se sanan a través de otras relaciones. No hay otra manera. No es simplemente leyendo unos libros, aprendiéndome unos versículos y ya me sané. No, las heridas que son en nuestras vidas relacionales se sanan a través de otras relaciones. Primero, de restaurar la relación con Dios, que es lo más importante, pero luego de restaurar la relación con nuestros hermanos. Y eso genera una restauración de la relación con toda la creación. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en un taller que llamamos acá, o que no sé si ustedes lo conocen, Conociendo Libertad, o si lo han hecho, porque es un taller que es aprender y crecer en el camino del Señor, pero a través de relaciones, creciendo en nuestras relaciones, y se va sanando a través de relaciones. Entonces, yo pensaba en esto y la verdad les puedo decir esto. La iglesia, a veces nosotros hemos dado un muy mal ejemplo de lo que es la iglesia. Y a veces hemos tenido, han pasado cosas difíciles en nuestras vidas en la iglesia. Pero yo no me imagino la vida sin la iglesia. Yo no me imagino la vida cristiana sin caminar con otros a mi lado. Yo no me imagino la vida sin tener otros hermanos que no son de mi sangre, pero que son mis hermanos también, porque eso fue lo que el Señor prometió. Y hay una frase con la que quiero ir terminando, y es una frase de un sacerdote católico que se llamó Henry Nouwen, y él dijo lo siguiente, esta frase me llamó mucho la atención: una comunidad cristiana es una comunidad sanadora, no porque las heridas son curadas ni el dolor aliviado, sino porque mis heridas y mi dolor abren oportunidades y ocasión para acompañar y mostrar empatía. Mis heridas proveen consolación a otros. ¿No les parece muy bonito esto, no? La iglesia, la comunidad cristiana es una comunidad sanadora, donde nuestras heridas pueden sanar a aquellos que están heridos también. Yo sí creo que una persona que conozca al Señor, haya escuchado el Evangelio, pero que no disfrute de la comunidad como el Señor la pensó y la ideó, como una familia, va a ser muy difícil. Muy complicado que viva la vida cristiana en toda su plenitud. Muy complicado que sea transformado por el Señor si no experimenta y si no se abre a otras personas, si no comparte su vida con otros. Si sigue viviendo la vida cristiana de manera hermética, encerrada, y es que yo no puedo considerar a nadie más familia, sino solo mi familia. El resto no es familia, son amigos, compañeros, vamos a la iglesia, pero no es mi familia. No va a disfrutar la vida cristiana como el Señor quiere que la disfrute. Por eso los discípulos, y uno ve en la Biblia, los ejemplos de los discípulos con tantos problemas, dificultades, que se les salían las cosas y seguían ahí, y el Señor los iba transformando.
Así que quiero terminar con este reto en esta mañana. Preguntarles lo siguiente a ustedes. Y me gustaría que ustedes se hicieran esta pregunta ahí rápidamente. Si quieren anotarla, háganla porque puede ser que la trabajen y la mastiquen durante la semana. Pero piensen en esto. Hágase esta pregunta a usted. ¿Es la iglesia un lugar donde me conocen de verdad? O sea, pregúntese usted mismo. ¿Es la iglesia un lugar donde me conocen realmente? ¿O yo muestro unas facetas en la iglesia que nadie va a darse cuenta? ¿Es la iglesia un lugar donde puedo admitir mi debilidad, mis dudas y celebrar la vida verdadera o no? Esas son unas preguntas que me gustaría que ustedes hicieran esta semana, que pensaran en eso. ¿Es la iglesia un lugar donde la gente de la iglesia me conoce de verdad, donde yo experimento la vida con ellos o no? Y el reto es el siguiente para todos ustedes. Si en la iglesia no quiere decir que todo el mundo, pero si en la iglesia usted no tiene 2 o 3 personas que considera su familia, algo está haciendo mal. Usted. No es la gente, no, es que nadie me considera mi familia, soy un gusanito, nadie me quiere, nadie me considera su familia. Si usted en la iglesia no tiene 2 o 3 personas que usted considera hermanos, hermanas del alma, su familia, usted está haciendo algo mal. Usted no ha entendido lo que significa ser discípulo de Jesús. Porque el mismo Jesús caminó con 2, con 3. Fueron sus amigos cercanos. Y en momentos de crisis los llamó y fue vulnerable con ellos y les mostró su humanidad a ellos. Jesús entendía la necesidad de tener hermanos en la iglesia. Si usted no tiene en la iglesia 2 o 3 personas que usted considera hermanos del alma, algo no ha hecho bien y debe hacer algo ahora. Y debe buscar su familia. Es decir, ¿cómo puedo generar relaciones de familia en medio de la iglesia? No quiere decir entonces, como les decía, dejar su familia y abandonar a sus papás, a sus hermanos, lo que sea, por los otros, pero lo que está diciendo Jesús es, para el discípulo, la familia empieza a cambiar y empiezan a generarse relaciones muy profundas en medio de la iglesia. Y yo me podría quedar esta mañana contándoles de tantas relaciones que yo tengo, por ejemplo, ahora, que se han construido en los años, con personas que pues no somos de sangre, no crecimos juntos, no tenemos la misma sangre, pero que yo puedo decir son mis hermanos. Es gente que me cuida, que me ama, es gente que está conmigo en los momentos más felices, pero también en los momentos difíciles. Y esa es la bendición de la iglesia. Por eso les digo, si usted no siente eso, si usted no tiene en la iglesia alguien que usted puede llamar su hermano del alma, algo no está haciendo bien usted. Usted se ha encerrado, tal vez usted no se ha dado la posibilidad de crecer con otros, porque eso es lo que significa ser discípulo del Señor, que se nos extiende la familia, que el Señor nos permite pertenecer a una familia mucho más grande. Y esa es la bendición de la iglesia. Entonces, ¿cuántos le dan gracias al Señor por eso? ¿O cuántos dicen, uy, no, esto está muy duro? Yo estoy bien con mi familia, no necesito a nadie más. Yo conocí a alguien que me dijo un día eso. No, yo no necesito a nadie más, yo estoy bien con mi familia. Y después con los años empezamos a ver cómo el Señor empezó a quebrar ese cascarón y a decir, sí, yo me puedo abrir a otras personas. Yo quisiera invitarlos a que nos pongamos de pie y vamos a terminar orando en esta mañana. Y yo quisiera animarlo de pronto ahí a usted que busque a alguien de su familia, de sangre o de la iglesia, y oremos unos por otros, terminemos orando unos por otros. Si a usted le va a dar una señal, si usted en este momento dice, ¿y yo a quién busco? Usted tiene un problema y tiene que trabajar en eso. Si usted dice, no, Dios mío, yo no conozco a nadie y llevo, no sé, 6 meses acá, algo está haciendo mal usted.
porque la iglesia es un lugar donde usted puede encontrar hermanos aunque no sean de sangre. Entonces busque a alguien y vamos a orar unos por otros. Tome la mano de la persona, abrace a alguien y vamos a orar en esta mañana. Y dele gracias al Señor por la vida de esa persona. Dele gracias a Dios por un hermano, una hermana en la fe. Porque Jesús nos muestra aquí en este texto cómo los hermanos que creen en Jesús, en Él, que quieren vivir la voluntad de Él, que quieren vivir bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos, bajo lo que Él quiere, cómo se convierten también en nuestros hermanos. Señor, gracias por la iglesia, porque la iglesia no es un teatro, no es un centro comercial, la iglesia no es un lugar para ir y recibir simplemente y salir, sino que la iglesia es un lugar para pertenecer. Gracias, Señor. Señor, perdónanos cuando tantas veces no entendemos lo que tú quisiste decir con la iglesia, lo que tú diseñaste con la iglesia. Porque uno ve en el Evangelio problemas entre ellos. Uno ve a un Pablo que se molesta con Pedro. Uno ve a un Pedro que hace las cosas y molesta a los discípulos. Pero Señor, uno ve un amor tan genuino también en ellos. El amor que tú les dabas, que podían y pudieron considerarse familia, hermanos, a pesar de ser tan diferentes. Señor, gracias por la iglesia. Yo te doy gracias por mi familia. Dele gracias ahí a Dios por la familia, por su familia de sangre, que es una bendición. Yo te doy gracias por mi mamá, por mi abuela, por mi hermana. Gracias, Señor. Pero también, Señor, gracias por la bendición que me has dado de encontrar hermanos en la iglesia, de encontrar hermanos del alma. Gracias por Juli, por el mono, por tantos, Señor, que son mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque es la bendición más grande que nos das, caminar con otros, vivir con otros. Señor, gracias por la iglesia, porque no estamos solos, Señor, porque tú mismo nos mostraste la ruta, te hiciste vulnerable, tú mismo dijiste: necesito amigos, necesito hermanos, necesito familia. Siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Perdónanos la arrogancia de a veces creer que podemos vivir la vida solos. Ese fue el pecado finalmente de Adán y Eva, pensar que podían solos sin ti, sin otros. Señor, ayúdanos a quitar de nuestras mentes, de nuestros corazones, la mentira de que podemos solos, de que la vida cristiana se puede vivir solo, que no necesitamos de otros. Señor, ayúdanos a vivir, a disfrutar, Señor, la vida con otras personas que te aman. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque la iglesia es tu diseño, es tu familia. Señor, de todas las formas en cómo se pudo definir la iglesia, se definió como la familia, como el cuerpo vivo de hermanos que construimos una comunidad, Señor. Señor, oramos que nos ayudes en este lugar a ser amigos que nos amamos, que amamos las cosas que tú amas y que amamos, Señor, el mundo, la misión que tú nos has dado. Señor, oro para que mis hermanos acá, Señor, puedan encontrar familia en la iglesia. Aquellos que están solos, Señor, aquellos que no vienen de otras ciudades y no tienen familia de sangre acá, que puedan encontrar en la iglesia familia, Señor. Manos abiertas, personas que les dan la bienvenida a sus familias y les dicen: bienvenido a mi familia, eres mi hermano en el Señor, eres mi hermana en el Señor. Señor, perdónanos por vivir las vidas tan aislados, por pensar que nosotros ya tenemos familia, estamos bien, pero no vemos la necesidad en aquellos que necesitan familia y que pueden encontrarla en la nuestra. Señor, ayúdanos en esta semana, en este reto, a pensar cómo crear amistades y familia en medio de la iglesia, que podamos crecer en esto, Señor. Te bendecimos y te damos gracias
por tu misericordia, por tu bondad, por ser bueno con nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Yo los animo, hermanos, para que esta semana se abran a otras personas, busquen otras familias, otros hermanos. No se nieguen la bendición de compartir la vida con otros, porque Jesús entendió eso. Vamos a terminar cantando y nos vemos entonces el próximo domingo. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.